Bueno, recuerdan que habíamos hablado de que Leví es puerta de adoración y como adoradores debemos ser intercesores. Y recuerdan que decíamos al inicio de la charla que era importante que nosotros conociéramos las características o el perfil del intercesor y que además para poder ser un buen intercesor es importante la parte de la sanidad interior, o sea, de sanar las heridas, porque no sería posible hacer la intercesión, la adoración, cuando existe, digamos, ese tipo de baches, esos vacíos. Entonces ahora, esta parte del carácter del intercesor es, digamos, ya sabemos que somos casa de Leví, que somos puerta de adoración, que somos intercesores porque como adoradores tenemos que ser intercesores. Ahora vamos a mirar, como Lilianita ahora lo va a explicar, cuáles son las características y vamos, en el nombre del Señor Jesús, yo los invito y me invito yo también a que pongamos plomada, la plomada de la que hablábamos al final de la charla pasada. ¿Qué tanto de esto que va a hablar Liliana efectivamente yo tengo y qué tanto me falta? Y en eso que me falta, ser tan honesto o tan honesta para que la luz de Cristo exponga todos esos faltantes, digámoslo así, porque necesitamos como casa de Leví ser excelentes intercesores. Y si no tenemos esto que va a comentar Liliana, difícilmente vamos a poder dar el diseño y toda esa parte que hablamos al principio. Entonces, esto que va a hablar nuestra hermana es un complemento de las razones que debemos tener como intercesores para poder traer los diseños del cielo, si no es muy complicado. Buenas tardes. Vamos a ver qué es intercesión. Entonces, que nos quede muy grabado, porque Dios nos hizo a todos los que estamos aquí adoradores, pero también somos intercesores. Y intercesión es hacer algo por otro, es ponernos en medio de la persona por la cual se intercede y el Señor. Esa es la intercesión. Todos somos intercesores, pero cuando se trata de un llamado ministerial, ya es algo diferente, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, en el llamado ministerial, en el de ser intercesores como un ministerio. Pero para ese llamado necesitamos un equipamiento especial. Necesitamos que el Señor sea el que nos provea los recursos para poder ser un intercesor. Y para eso el Señor va a cambiar nuestro carácter. Y Él lo va a cambiar no al estilo del mundo, sino a su estilo. Porque si nosotros no cambiamos el carácter como intercesores, con nuestro hablar podemos edificar, pero también podemos destruir y podemos dañar a una persona o podemos, en lugar de transmitir vida, vamos a transmitir tinieblas. Entonces, por eso necesitamos un equipamiento especial y necesitamos para ello morir. Esa es una palabra que todos la conocemos casi que de memoria, pero que es bien complicada ponerla en práctica. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo sabemos de memoria, pero tenemos que preguntarle al Padre Celestial y al Espíritu Santo qué tanto de Cristo realmente hay en mí. Entonces, porque necesitamos ser llenos del Señor para poder morir a nuestra carne. Otra cosa que es importante en la intercesión es que nosotros no podemos estar como llaneros solitarios, como islas. Si nosotros queremos ir lejos, necesitamos un acompañamiento, necesitamos de los otros hermanos. A veces uno no quiere ese acompañamiento y prefiere estar aislado, pero es por el temor
a las confrontaciones que se puedan dar. Pero como nos decían en la charla, si alguien nos resulta fastidioso, entendamos que Dios lo ha puesto allí, que es para trabajar en nosotros, es para que afinemos, para que miremos qué tanto de lo que vemos en esa persona hay en nosotros y que necesitamos morir. Entonces, para poder ser intercesor, tenemos que estar acompañados de los hermanos. La intercesión es prácticamente ejercer gobierno, unir cielo y tierra, no solamente para resolver los asuntos familiares, sino para resolver los asuntos de la nación, como lo venía ahorita explicando Martica, que necesitamos como pueblo de Dios levantarnos a orar por esta nación para que nuestros hijos también se levanten con autoridad y puedan gobernar desde ya esta nación. Antes de identificar cuáles son las características del llamado ministerial como intercesores, necesitamos cada uno hacer una reflexión y pensar realmente quiénes somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos coherederos de Cristo, estamos parados en la roca estable que es Cristo, somos hijos de luz, somos una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante y somos luz. Necesitamos también, esta figura nos da a entender que somos el cuerpo de Cristo. Noten ustedes que la cabeza, vemos pues ya una imagen como si fuera el Señor Jesucristo en la cabeza y el resto es el pueblo de Dios. Así es como tenemos que permanecer nosotros, porque somos cuerpo, porque como dice en Efesios, que tenemos que estar todos, Efesios 4:16, dice, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, miren que no podemos tener un pie acá solo, una mano por acá, un ojo por acá, sino que todo tiene que estar unido completamente para poder lograr la edificación. Si queremos ir lejos, tenemos que estar en unidad. Cristo va a venir es por su iglesia, por su cuerpo que está unido. La independencia lleva al fracaso. La unidad es el arma poderosa de guerra. Si, como vemos allí, unas partes del cuerpo, estamos hablando del cuerpo humano, cada uno de ellos, el pie está orando solo, la oreja, la mano, la nariz, es muy difícil lograr la victoria porque se requiere de unidad. Todos tenemos que estar en el cuerpo porque la cabeza es Cristo. Tenemos que estar unidos. Eso significa unidad. Os ruego que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y tenemos también que resolver las maldiciones generacionales y otros asuntos familiares. Por ejemplo, tenemos que resolver desde ya las personas que tienen deudas financieras. Tenemos que resolver problemas de salud, de herencias. Entonces, necesitamos ir depurando, decantando todas estas cosas para poder estar livianos, sin tanta carga. Además, como intercesores somos escuderos del pastor. Ustedes saben que los pastores, cuando oyen y obedecen, las tinieblas no se quedan quietas, las tinieblas comienzan a actuar. Entonces, nosotros, los intercesores, hablemoslo de manera general, toda la iglesia está llamada a orar, a ser escudero de los pastores por protección. ¿Cómo crecemos? Cuando estamos llenos del amor de Dios, porque vamos a amar incluso a los que son difíciles. Y eso da gloria al Padre. Tenemos que vestirnos
del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. También tenemos que tener una actitud de perdón. Necesitamos estar a cuentas diariamente con el Señor, como dice el pastor, con cuenticas cortas. El perdón nos lleva a separar las tinieblas de la luz, o al revés, la luz de las tinieblas. Soltar las cargas, la amargura, la envidia, los celos, que eso no nos sirve para nada. Lo único que nos hace es ponernos peso cuando nosotros no fuimos hechos para llevar peso. Tenemos que entregárselas al Señor. Como intercesores tenemos que ser hombres y mujeres de paz. Tenemos que ser pacifistas. Así tengamos posturas diferentes, tenemos que mantener la paz. Tenemos que ser instruidos por el Espíritu Santo. Debemos tener una comunión diaria con el Padre, porque de esa manera vamos muriendo y así el enemigo no va a encontrar nada de él en nosotros con la cual nos pueda acusar. Y pues tenemos que andar en luz, que eso es lo que hemos estado aprendiendo aquí en la congregación. Es un estilo de vida, es la limpieza, es la santificación, es huir de la oscuridad. Debemos tener un corazón sano y siempre exponernos a la luz. Cuando nos exponemos a la luz, entonces viene la sanidad. Ahora sí, vamos a hacerlo didáctico. Características de un intercesor. Vamos a leerlo, son 12. Primero es una vida de testimonio. 2, tener una mente renovada. 3, es vigilante y atalaya. 4, escucha y obedece. 5, habla verdad. 6, con la palabra edifica a otros. 7, abundancia de palabra y oración. 8, guarda su corazón y el de sus hermanos. 9, tiene, no sé si pastor, si se dice espíritu perdonador o más bien una actitud perdonadora. ¿Cierto? Bueno, así lo decía el texto, pero es mejor creo que hacer la corrección. Fortalece al débil, 10. 11, adorador en espíritu y verdad, y 12, pies que andan en rectitud. Estas características las debe tener muy en cuenta, porque cuando vamos a pasar lo de cartografía espiritual, eso será un requisito. ¿Sí me entiende? No quiero estar en cartografía espiritual, quiero aprender. Bueno, venga, usted quiere ser un intercesor, debe tener estos requisitos. Los hermanos de las mesas van a tener una tremenda exigencia, porque ellos serán los que sacarán los que van a estar allí. ¿Amén? Entonces es muy importante que usted tenga esas características como mínimas, o al menos le falte algunas, pero es muy importante que las trabajemos, porque no nos ganamos con llenarle más información y luego el enemigo va a atacarlos a ustedes. Bueno, entonces con la ayuda de ustedes vamos a ir identificando cada característica que debe tener un intercesor. Una vida de testimonio viene de buscar la santidad, proviene del temor de Dios. El temor de Dios es la lámpara que se debe encender, debe estar encendida en todos nosotros. Y sin esa lámpara del temor de Dios que habla Isaías 11, si no está, entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que la encienda, porque el temor de Dios es el que no nos va a dejar pecar. Por mucha tentación que venga, no vamos a ceder ante esa tentación. Debemos, con ese temor de Dios, aborrecer lo que el Padre aborrece. En caso contrario, empezamos a amar las cosas del mundo. Por eso, por favor, cada día pidámosle al Señor que esa llama esté encendida. Una vida de santidad se refleja en todo. Se refleja en el caminar, en el hablar, en la familia,
en la manera de vestirse, exactamente, sí. Bueno, esa es la vida de testimonio. Ahora sí vamos al número 2, tener una mente renovada. Primero que todo tenemos que aprender que otras personas a mí me pueden enseñar. Puede enseñarme un adulto o un niño o alguien de la congregación que aún no esté en un ministerio. Tenemos que tener esa mente renovada. Eso no quiere decir de que ahora vamos a no ser cuidadosos en ese aspecto, porque tenemos que saber en un momento dado a quién acudimos dentro de la congregación. Pero sí tenemos que tener humildad y saber que cualquiera de nosotros podemos dar una palabra, nos pueden redarguir, exhortar. En el mundo, si yo deseo ser importante, ¿qué necesito? Títulos. Eso a Dios no le sirve. A Dios le sirve es una mente renovada, porque la mente renovada tiene que ver con todo lo de nuestra vida. Tiene que ver con nuestra vida completamente. Debemos entonces pelear contra las estructuras mentales, como lo hizo el apóstol Pablo. Una mente renovada se aplica a todo. Por eso mi vida tiene que cambiar. Todos los días tenemos que pedir al Señor que rompa todas las estructuras que no me dejan avanzar. Debo morir a esas estructuras. Y si muero a esas estructuras, yo puedo decir que están muertas. Y esas estructuras, al estar muertas, no oyen, no hacen nada, pero tienen que morir. Tercero, hablar verdad. En Ezequiel 22:30, la palabra del Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Ese es Ezequiel 22:30. Para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor muestra lo que va a suceder, pero Él lo muestra con un propósito, y es para que nosotros intercedamos para que no suceda. Pero si el intercesor le da pereza, o se duerme, o no hace nada, entonces vendrá el caos. Tenemos que ser como Abraham. Dios le mostró lo que iba a pasar con su sobrino Lot y él obró. Él oró, él intervino. Porque Dios quiere, el diseño de Él es gobernar a través de nosotros. Bueno, el cuarto, escucha y obedece. 4. Tenemos que afinar el oído, definitivamente, todos los días, porque el todo es oír. Si no se oye a Dios, se está muerto. No hay instrucción, no podemos hacer nada. Y lo que nosotros vamos a ministrar o a entregar es muerte. Debo saber a quién estoy escuchando. Ahora, quinto, habla verdad. La 6, con la palabra edifica a otros, ¿sí? Y 7, abundancia de palabra y oración. Ahí encontramos las 3 en la boca. Fíjese que el intercesor es boca. Mire que hay muchas características que tienen que ver con el hablar. Entonces, habla verdad. Las verdades que son a medias son mentiras. Si no se habla verdad, no podemos esperar verdad de los que están a nuestro alrededor. Cuando no se habla verdad, somos infiel con el Señor, porque el Señor es verdad. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando mentimos, así sea de una manera pequeña, nosotros estamos hablando mentira y el padre de la mentira. Bien. No podemos mentir para quedar bien. Es mejor sufrir una vergüenza que mentir. Siempre salga de nuestra boca la verdad.
porque la verdad entonces andará a mi alrededor. Si yo miento, estoy desconociendo a Dios. Es lo mismo que un profeta falso, un profeta que no ha escuchado realmente lo que Dios, algo que Dios haya dicho. Eso es un mentiroso. No puede hablar esa persona si Dios no le ha hablado. Hay que tener mucho cuidado con profetas falsos. Con la palabra edifica a otros. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice a continuación, y no entristezcáis al Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros hablamos mal, entristecemos al Espíritu Santo. Si el oyente se encuentra mal, si el oyente no ve esperanza, nosotros no, como intercesores, no somos llamados a murmurar, ni a criticar, ni a destruir, así sea con el uso de la palabra, porque muchas veces matamos espiritualmente a las personas. El murmurar no solamente es con los labios, el murmurar también es con la mente y con nuestros pensamientos. Si yo no tengo nada bueno de qué hablar, calle, no hable. Si Dios revela algo de una persona, Él no lo revela para que murmuremos y para que lo hagamos público. Él lo revela para que intercedamos, para que oremos por esa persona, a menos de que Dios dé la orden de que hay que hacerlo público. Y la siguiente es abundancia de palabra y oración. De la abundancia de la palabra que Dios trae a mi vida, esa es la con la que tenemos que orar. Nosotros no podemos orar con la palabra que mantenemos en la memoria, con la palabra que mantenemos en la carne, ni con lo que sale de mi alma. Tenemos que orar con la abundancia de la palabra que Dios derrama del cielo. Nunca podemos dañar a una persona con la palabra. A eso no nos manda Dios, porque la podemos usar mal. Necesitamos disponernos porque el que está orando tiene que afinar su oído. Lo que está diciendo es muy importante, ¿sabe por qué? Si usted es un intercesor y no escucha el cielo, usted va a decir, va a hacer una oración en la carne. Una persona puede estar enferma y usted se basa, no, pondrá la mano sobre los enfermos y sanará. Usted debe preguntarle, el intercesor entendido, que tiene una mente renovada, que tiene todas esas cosas, le va a preguntar al cielo, ¿es tiempo de ministrar ahora o esta enfermedad es para qué? Para edificación. Entonces vas a quitar el único propósito. Si una persona va a entrar en un proceso, por ejemplo, de no puede pagar los servicios, y usted mismo en los sentimientos suyos, ay, no, hay que el hermano nada a cortar los servicios, pero el hermano va a pasar por ese momento porque tiene un problema de desorden. Y usted se sienta con ese hermano y va a dar cuenta que él tiene un celular que vale, pero no puede pagar los servicios, ¿sí? Tiene una cantidad de cosas. Entonces, el cielo necesita disciplinarlo. Él es intercesor, entonces no son los sentimientos. Por eso es muy importante para mí hacer énfasis en el oír. Un intercesor tiene que oír. Ahora que salieron muchos a ministrar aquí, yo tuve que llamar a mi esposa varias veces, porque cuando estaban ahí algunas personas yo no entendí que Dios qué quería hacer. Para algo otro sí, pero no oí. Entonces mi esposa cuando se acercó, ella sí sabía que había que hacer, yo no. Es tener la humildad de decir, no, venga, yo no estoy oyendo nada. Necesito que otra persona diga lo que se necesita. ¿Entienden eso? Aparte como intercesor. Entonces, es muy importante. Tómese el trabajo usted de pasar tiempo. Eso no va a suceder ahí porque muchas veces le atribuimos cosas al Espíritu Santo que está diciendo que mi propia
mi propia alma. Para eso, usted tiene que hacer ayunos, pero no ayunos de no comer. Por ejemplo, de no escuchar noticias, por ejemplo. ¿Para qué? Porque usted oye una noticia y quiere orar inmediatamente por esa noticia, pero el cielo de pronto no quiere. No quiere que se ore porque es un juicio. ¿Se está entendiendo? Entonces hay un juicio sobre tal cosa. Entonces yo necesito saber, Señor, ¿y esto qué? No, tiene que pasar. Tiene que pasar. Si tú te metes ahí, yo tengo que cambiar eso. No te metas. Entonces necesito escuchar al Señor si es momento de orar. ¿Se hace claro? Como en los servicios. El hermano tiene que pasar por ahí, va a tener que vender el celular, porque no hay tiempo de celular fino para pagar los servicios, para que se ordene en eso. ¿Se hace entendible lo que digo? Amén. Entonces nosotros como intercesores no vamos a intervenir en algo que no nos está diciendo el cielo. Gracias, hermanita, por este tiempo. Entonces, vamos en el 8. Guarda su corazón y el de sus hermanos. Corazón. Entonces, no solamente es el intercesor, sino el corazón de los demás. No puedo contaminar con lo que hablo, con lo que sale de mi corazón y con lo que testifico. El corazón debe ser conforme al Padre y debe ser guardado de ira, de enojo, de contienda, de rencor, tal como le enseña Gálatas. No se trata de que nosotros seamos tontos, sino que en la madurez que tengamos, mi corazón tiene que ser fiel al Señor y debo hacer las cosas como las haría el Señor. Uno le debe preguntar al Señor Jesucristo, ¿tú qué dirías frente a esta situación? ¿Sí? Es no dañar a otros. No podemos dañar a otros a través de la intercesión. El 9, actitud de perdón. Se trata de soltar las cargas, de estar libre de enojo, de ira, de rabia. Nosotros cuando perdonamos, tenemos que, cuando perdonamos y recibimos el perdón, siempre tenemos que estar detrás de la cruz. Nosotros como intercesores no estamos llamados a brillar, sino a escondernos detrás de la cruz. Debemos tener una actitud humilde y permanecer allí en ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Mantenernos en sujeción a la autoridad que tenemos aquí en la tierra, en este caso los pastores. Y el intercesor tiene que involucrarse en las cosas de la congregación 24/7. O sea, es tiempo completo, porque es un llamado. 10, fortalece al débil. Podemos decir lo que dice la palabra 1 de Tesalonicenses 5:14. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los perezosos, a los ociosos. Allí es amonestar. Que alentéis a los de poco ánimo, a los tibios. Que sostengáis a los débiles y que seamos pacientes con todos. Cuando el débil siente que no tiene ninguna esperanza, no podemos ser voceros de tinieblas, sino que tenemos que ser trompetas del Señor. ¿Para qué? Para levantarlo, para restaurarlo, como Dios quiere. 11, adorador en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos? La adoración es lo que abre los cielos. No es solamente cuando cantamos, ya eso lo hemos aprendido aquí, sino que es en mi manera de vivir, en mi estilo de vida, en todo lo que yo hago. Nosotros somos adoradores 24/7. No puede ser adorador aquí en la iglesia y en la calle cuando estamos en nuestra vida cotidiana. No somos adoradores. Tenemos que
seguir siendo adoradores en todo lo que hacemos, porque fuimos creados para adorar a Dios y incluso nosotros Dios nos hizo adoradores y guerreros, pero primero adoradores. Tenemos que ir a la batalla por causa del pecado, pero somos primero adoradores. Y la última característica del intercesor es pies que andan en rectitud. A veces creemos que algo es bueno y realmente no lo es. No nos podemos desviar ni dejar tentar. Solo tenemos que hacer las obras que Dios nos pide que realice, lo que decía el pastor ahora, oído. Debo desarrollar el oído para saber a qué nos está llamando el Señor. Discernir dónde debo estar y dónde definitivamente no puedo estar. A veces ayudamos en obras que Dios no nos ha mandado a hacer. Dios deja sus huellas y solamente podemos caminar es en las huellas de Dios, no en las huellas de otros. Hay que tener muy cuidadoso en eso. Bien, Martica, muchas gracias. Martica nos enseñaba el jueves algo sobre la relación que hay entre los pies y el oído. El oído tiene el oído externo, el medio y el interno. Y en el oído es donde está el equilibrio. Entonces, si el oído falla, pues uno se cae, el oído medio. Y eso se conecta con otra parte en el cerebro que es el cerebelo. Y allí, digamos, se lleva a cabo todo lo que es el equilibrio. Una persona que camina y tiene problemas de equilibrio se cae, pero si el equilibrio está bien porque está escuchando bien, los pies tienen que andar en rectitud. O sea que hay una conexión de los pies en rectitud con escuchar el oído. ¿Me comprendieron? Es difícil que una persona pierda el equilibrio acostada o sentada fisiológicamente, pero cuando se para y tiene problemas del oído, la persona trastrabilla. Es como para que no se nos olvide que debemos estar ahí conectados. Yo quiero dar un apunte interesante y es que intercesión 1, intercesión 2, intercesión 3. Normalmente la intercesión 1, el intercesor 1, tenemos material de eso, es quien el Espíritu Santo le revela aún las cosas más pequeñas del pastor, de la congregación. Ejemplo, el pastor va a tener un día difícil y el Señor le muestra a ese intercesor el momento difícil y le cuenta lo que va a pasar y cómo va a reaccionar el pastor, y él va a orar para que eso no suceda. Se puede imaginar que ese es un intercesor de un nivel de muy alto, el intercesor 1. Debemos llegar a ese intercesor, de ese tipo de intercesor. Peter Warner, que ya está en la presencia del Señor, con su esposa Doris, creo que se llama la esposa todavía está en la tierra. Ellos escribieron muchos libros sobre eso. Es interesante. Yo hace muchos años, todavía está ahí y escribió mucho, derribando fortalezas, bueno, todo lo que, cómo vamos subiendo de nivel. Esa es una característica de un intercesor, pero a medida que usted, esas características que nos acaba de dictar Liliana, se van estableciendo nosotros vamos subiendo de nivel. Entonces el Señor va a decir, mire, usted lo llamo para que interceda por la pastora. Entonces, el Señor le va a revelar lo más íntimo de la pastora o lo más íntimo del pastor, pero usted no puede jamás divulgar eso. Y la persona me dice, vea, le van a hacer una invitación, usted no debe ir. Yo inmediatamente lo obedezco al intercesor porque sé que es de un nivel alto. Bueno, hablemos de intercesor 2. Ese está en el proceso de que todas estas características van siendo colocadas, pero ¿me entendieron? El 1 es casi que el cielo revelado a esa persona para ayudar. Intercesor 2 está en el proceso y el intercesor 3 es lo que hacemos normalmente por los demás, lo que hacemos aquí.
que la mayoría de personas salen y ponemos en un círculo, pero nota que hacemos unos círculos y decimos, venga, usted, y a todo el mundo nos ponemos en el primer círculo, a otros ponemos en el segundo y a otros en el tercero, que es lo común. Pero lo ideal, ¿por qué debemos ser intercesores antes de cualquier título? Porque el Espíritu Santo es ¿qué? ¿Qué es el Espíritu Santo? Intercesor. ¿Quién es intercesor también? ¿Hay mayor título que ese? Entonces debemos ser intercesores. Pero ojalá seamos intercesores de un nivel 1. Entonces, ¿qué para ser un intercesor 1, qué tiene que hacer? Por ejemplo, el del nivel 2 es de los que se levanta y dice, uy, mire que Dios me puso esta mañana a orar por usted a la 1:30, a las 4 me puso a orar y no sé qué. ¿Ese intercesor es 1? Ni siquiera 2. Está como en 3, ¿sí o no? Porque todavía no controla y revela y muestra. Entonces, Dios, ¿cómo le va a decir cosas secretas del pastor? El pastor tiene una debilidad. Va a ser atacado en eso. Pues toda la congregación sabe eso. ¿Se hace claro? El pastor va a caer en una trampa. Todos los pastores, profesores, pastores se caen porque no tienen quien escuderos de ese nivel. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, algunos pastores, la mayoría de pastores andan con su escudero, porque es el cielo hablando a través de quién. ¿Entendieron eso? El intercesor tiene que ser entrenado en humildad y en misericordia. El intercesor no puede tener orgullo. Fíjese que por eso es que Dios tiene que tratar el carácter, porque no puede tener orgullo, soberbia, intolerancia. Tiene que tener humildad. Eso se aprende, ¿no? La humildad se aprende. Y como Cristo se despojó de todo, no tenemos que, como intercesores, buscar los primeros lugares. Así como Cristo, siempre Él estuvo dispuesto a dar. Caso contrario, ¿cómo nos verá el Señor? De lejos. Porque Él dice que al altivo lo ve de lejos. También parte de la humildad es aprender obediencia. Y la obediencia es sujeción, es morir, es levantarse en la vida con una actitud de humildad y así podrá avanzar dentro del reino. Dios no necesita intercesores creativos. Dios necesita intercesores llenos de la palabra de Dios que hagan su voluntad. Él no quiere reinos individuales. Eso lo vimos ahora. Debemos como intercesores aprender a estar bajo mando, a seguir instrucciones. El Señor no quiere que usted diga, a mí me parece que podemos orar por esta persona por algo, sino que tiene que ser escuchando lo que Dios quiere. Bien, algo bien importante. Cuando usted es creativo, normalmente acuerde que Leví es creativo. Usted, por ejemplo, le dicen, vea tal cosa, no, el colombiano, ¿qué dice? No, sí, hagámoslo así. Eso se llama creatividad. Pero el cielo no quiere eso. Eso se llama creatividad. Supongamos que usted quiere, hay que hacer una intercesión, toda la gente dice, siempre es de la mano, cogido, y el Espíritu Santo cuando usted llegue, ¿va a querer que se cojan de la mano? No. Eso es ser creativo. ¿Sí? No va a ser de rodillas. Va a ser de rodillas. Porque el que está parado al frente puede decir de rodillas todo el mundo y eso es impuesto. Sí, pero cuando usted oye al cielo, ¿cómo será la intercesión? Déjalo que cada uno vaya a un rincón y que derrame su corazón delante de mí. Ahí le voy a dar visión. Entonces, no ser un intercesor, ¿qué? Creativo, ponerse a crear cosas. O por ejemplo, la gente, mire, yo he oído mucho, me han preguntado, pastor, mire, ¿será que hay que a una reunión? Entonces, primero 15 minutos en lenguas.
dónde salió eso? Yo digo, ¿de dónde salió 15 minutos en lengua? Ya se establece como una ¿qué? Como una regla establecida. No siempre va a ser así. ¿Dios lo dijo o lo está diciendo usted? ¿Quién lo está diciendo? Porque de pronto la persona dijo, no, vea, todo el mundo va a hacer esto y todo. Entonces, ya, eso se llama ser creativo. Entonces, el Señor no quiere que seamos creativos. ¿Entendiste, Claudio? Eso es diferente. Claro, a ver, para aclarar, eso un día oré para que ella fuera creativa, para que vinieran negocios, para que viniera algo que Dios estableció. Eso es diferente a ella venir a interceder aquí y volverse creativa con lo que va a hacer. Cuando Dios dice, cuando el Señor, porque el lenguaje del cielo son sueños y son visiones. Si yo no sueño, yo no voy a tener cosas. Yo debo soñar conforme a quién, a la voluntad del Padre. ¿Sí? Eso. Dios lo que quiere es que muramos a nuestras propias ideas y que vengan del cielo. Amén. Debemos aprender a estar bajo mando, a seguir instrucciones, debemos obedecer todo espíritu de independencia y de rebeldía debe salir. Hoy en día no es tiempo de profetas individuales. Eso es en cuanto a la humildad. Derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la forma con ataduras de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vigilantes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere le da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Si ustedes recuerdan la historia, Nabucodonosor, el Señor lo volvió prácticamente un habitante del bosque, como un animal, ¿sí? Pero cuando el Señor lo levanta, cuando Él reconoce, le da la gloria y la honra es al Señor, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno tener en cuenta que el diablo lo levanta rápidamente a las personas para hacerlos caer. Pero Dios humilla es para enaltecer, porque Él primero nos tiene que tratar. Ahí sí no es rápido. Ahí sí normalmente se toma su tiempo. Hermana, es muy importante. Dios le dijo antes de que pasara eso, lo que le iba a pasar. Sí. Y él no hizo caso. Y después, en el momento dado, dijo, yo he crecido todo esto. Pero así muchas veces el Señor nos advierte antes de que ¿qué? Pero no obedecemos porque no oímos. Nos advierte porque nos va a pasar algo. Y a eso le pasó a nosotros. El Señor le habló, cuando se lee todo el pasaje, se da cuenta que le habló, él se olvidó del asunto y cuando le pasó eso que le pasó. Cuando él lo dijo, inmediatamente vino. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojaré y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 año y se le había olvidado. Y el intercesor debe tener misericordia. Misericordia es sentir compasión, compadecerse, es tener piedad. Si no tenemos misericordia, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque entonces no vamos a ser eficaces. Porque muchas veces puede ocurrir de que se le pida a un intercesor orar por alguien y por pereza no lo hace, y eso es falta de misericordia, o lo hace de cualquier manera. El intercesor tiene que pagar un precio. David nos enseñó eso, el rey David. Él dijo, no le daré nada a mi Señor que no me cueste. Y el intercesor tiene que pagar el precio. Bueno, y ahora veamos, ya finalizando, hay unos principios para la intercesión. ¿Qué es un principio? Definamos qué es un principio. Nosotros estamos llenos de principios en las normas, pero un principio son patrones, reglas, normas, valores, creencias que orientan y regulan un accionar. Eso es un principio. Y cuando ese principio nosotros lo interiorizamos, quiere decir que de la mente baja al corazón, se vuelve carne y ya es un estilo de vida. No solamente es un conocimiento, sino que se hace realidad en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de conducirnos. Vamos a ver entonces, son 8. El intercesor se debe guiar por el principio de la identidad. El intercesor tiene que saber que es imagen de Dios, que Dios nos creó, como dice en Génesis, varón y hembra. Tenemos que saber quién soy yo realmente en este momento. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Cuando Pedro identificó quién era Cristo, eso sirvió también para nosotros saber quiénes somos nosotros. Jesucristo dice que el que se une al Señor es uno solo con Él. Entonces, si nosotros sabemos quién es Cristo, sabemos quiénes somos nosotros. El segundo principio es autoridad y gobierno. Nosotros somos puertas, nosotros como intercesores, el intercesor es para unir cielo y tierra. El Padre quiere gobernar a través de nosotros. El tercero es la gloria. La gloria es la capacidad de la que yo he sido investida. La gloria es como ese poder que Dios da. Y la gloria se manifiesta para glorificar el nombre del Señor. Dice que Dios compartió su gloria. Dice en Juan 17:22, la gloria que me diste, decía Jesús, yo les he dado. O sea que Él nos compartió a nosotros de su gloria para que seamos uno, así como decía Jesús, Él es uno con el Padre. La gloria tiene peso. Fue tan tremendo el peso de gloria en Adán que él se movía en 2 dimensiones. Él se movía en lo natural y en lo espiritual. En él estaban unidos cielos y tierra. Y la gloria no tiene ni tiempo ni espacio. Nosotros podemos orar por una necesidad de alguien que esté en China
y desde aquí podemos hacer la intercesión y la gloria desciende en ese lugar. El cuarto es la representación. Nosotros representamos a Cristo. Jesús representó al Padre aquí en la tierra, porque Jesús no hizo nada por voluntad propia. Él todo decía, yo hago lo que oigo y veo hacer al Padre. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. El quinto, la unción. La unción dice que viene después de vencer el diablo. Eso significa que necesitamos una dependencia absoluta del Señor. Cuando nosotros actuamos como independientes de Dios, eso nos lleva al fracaso. Tenemos que ver si somos independientes o dependientes del Señor para tener esa unción. El otro principio es el de la cruz, que la hemos repetido tantas veces. La cruz significa muerte y tenemos que morir. Decían ellos que en Bogotá, que la mayor experiencia, que la transacción más grande que se ha hecho en la humanidad, así se hizo en la cruz, la transacción más grande, y porque es eterna, es para siempre. A mayor experiencia en la cruz, mayor autoridad. ¿Qué significa eso? Entre más muerte tenga yo en la carne, más santidad tengo y más cerca estoy del Señor, por lo tanto voy a tener mayor autoridad. La cruz no es locura, la cruz es poder de Dios. Si bien es cierto, nosotros no buscamos el sufrimiento, el Señor lo permite para trabajar en nosotros. El séptimo es el poder. Jesús fue ungido y lleno del Espíritu Santo. Eso significa que los intercesores tenemos la misma fuente. Hoy en día el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. O sea que somos llenos del Espíritu Santo y por eso podemos hacer las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Estamos capacitados porque tenemos la misma fuente, porque Jesús no actuó con poder humano, Él actuó como representante de Dios y la unción venía del Espíritu Santo. Y el último es legalidad o justicia. Todo es legal en la esfera espiritual. Dice que cuando se requiere llevar algo a las esferas espirituales, lo podemos hacer de dos maneras. Una es en el campo de batalla y otra es en la corte celestial. Si es en la corte celestial, se requiere santidad, se requiere estar en completa santidad, sin pecado, para poder hacer esto. Y si es en el campo de batalla, necesitamos tener un veredicto para poder ser eficaces, como lo hizo la viuda con el juez, que ella primero le dijo, hazme justicia, porque le estaban cobrando una deuda. Hazme justicia y el juez le hizo justicia. Bueno, yo no sé, pastor, si de pronto usted nos pudiera aclarar un poquitico más porque yo no manejo mucho ese tema. Todos tenemos un nivel de autoridad. Todos tenemos autoridad. A medida de que tu corazón cambia, debemos anhelar tener el corazón de Jesús. Lo tenemos porque cuando el Señor dice, le daré un corazón nuevo, nos está hablando a nosotros del corazón de ¿quién? De Jesús. De Jesús de Nazaret. Es el modelo perfecto, entonces debemos reclamarlo. Debo reclamar una mente renovada. Entonces, a medida de que la cruz hace algo en mí, como lo tiene ahí, morir no es locura. Hay que morir a mi propia ¿qué? Opinión, mi propio deseo, mi manera de ver las cosas y verlas como las ve el cielo. Entonces yo necesito, yo me sujeto
y muero a eso, Dios me va a entregar lo que yo necesito. ¿Está comprendiendo eso? Para eso viene el poder. Cuando usted mira los evangelios, el Señor le dijo, vayan y hagan esto. Los envió con autoridad, ¿sí o no? Y ellos vinieron, después vienen los 70 con gozo diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Bueno, dice, no, dijo él, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando dijeron, oh Señor, los demonios se nos sujetan. ¿Qué dijo el Señor? Yo veía a Satanás caer de un rayo. La obra de Satanás comenzó a desbaratarse por esa autoridad. Pero luego les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean, ¿qué? Vestidos de poder de lo alto. Yo necesito el poder. El intercesor necesita estar seguro de que Dios está con él, que el cielo y la tierra están unidas a través de él. Aún a Jesús le pasó eso, a Jesús de Nazaret. Vamos a mirar un pasaje. Creo que miremos cuando Dios sana al paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico? Que lo metieron por el techo. Vamos a leerlo un momentico para que nos formemos la idea. Aún Jesús necesitó darse cuenta que el poder de Dios estaba ahí. Con tanta santidad. Quiero que lo miremos. Escúcheme, no siempre el Señor va a querer sanar. Porque si no, cuando el Señor fue al estanque Betesda, ¿qué pasó? Apenas sanó uno, y los demás. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. No siempre estaba el poder, sino estaba oyendo yo algo lo que el Padre me dice. Jesús dijo algo, por ejemplo, dijo, en el tiempo de Elías había muchas viudas y solo fue enviado a la viuda de Sarepta. En el tiempo de Naamán había muchos leprosos y solo fue enviado ¿a quién? A Naamán el leproso. Siempre hay una estrategia del cielo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué fallamos? Porque no, ¿qué? Oímos y a veces utilizamos el poder, lo usamos mal. Contarles una historia. Una hermana que vive acá, un día llegó llorando. Estábamos en una intercesión. El papá se había caído de un poste de la luz. Los médicos dijeron, allá es mejor que oren, si quieren orar, oren para que él se muera, porque está muy mal. Se oró por él y la hermana, no, yo quiero que viva, yo quiero que viva. Y bueno, todos oramos para que viviera. ¿Y qué pasó? Vivió. ¿Cuál fue el problema? Se mejoró y se mejoró total, se mejoró de la garganta, se mejoró unas cosas que no podía hacer y comenzó a tomar y a fumar. Eso no lo hacía antes. ¿Qué era importante? ¿Que se sanara o que se fuera? Se nota porque no escuchamos al cielo, solo nos movimos por un sentimiento humano y el Señor nos ama tanto que respondió. Bueno, esa parte es muy importante. Entonces, sí notaron que a medida que limpiamos el corazón, que ya nos vamos pareciendo más a Jesús, somos más efectivos en la intercesión. Entonces, si usted va a dirigir la intercesión, pues tiene tremenda responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que apagar el mundo, tiene que apartarse para el Señor, leer, nutrirse con la palabra para poder escuchar qué quiere Dios hacer en esa intercesión. ¿Sí? Para hacer esa intercesión. Entonces, necesitamos la intercesión, por ejemplo, queremos cambiar la intercesión, porque la intercesión sería muy importante, y aquí la vamos a comenzar a hacer, es que vamos a reunir grupos de hermanos,
Y al principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar hermanos que ya escuchen o que vean o que escuchen, tengan don de ciencia, tengan, y lo reunimos. Y entonces hay 5 personas, por decir algo. Entonces le decimos, 5 o 6 personas, le decimos, venga, primero vamos a interceder, pero vamos a escuchar. ¿Qué vamos a hacer primero? Nos vamos a quedar callados. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pues el tiempo que podamos hacer. Entonces de pronto alguien dice, uy, yo comencé a ver unos colores, comencé a ver tal cosa, el otro. Hasta que de los 6 que tenemos, por lo menos 3 o 4 vieron lo mismo. ¿Qué concluimos con eso? Que el Padre está hablándonos con 4 y que los, ¿sí? Entonces hacemos la intercesión conforme a qué? A esa revelación. Eso es una forma de interceder. Y eso nos trae ¿qué? Crecimiento, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces, a medida que escuchamos, porque ¿cuál ha sido el énfasis mayor? Se nos ha dado oído, creo que miremos Isaías 50, creo que lo miremos, Isaías, si no estoy mal, Isaías 53, algo así, dice que nos ha dado oído ¿de qué? Para escuchar. Bueno, ahorita lo leemos para que no hagamos lo que la Biblia no dice. 54, 3, pero vamos a leer desde el 3. Regálenme el 3, por favor. Isaías 53. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Amén. Está prometido una palabra, ¿sí o no? El 3 es muy importante. ¿Qué dice? Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Amén. Ahora miremos Job, creo que Job 37, 20 o 38, 20, no recuerdo bien. Es importante este texto, donde dice más o menos así, dice, Señor, dinos qué decir porque nosotros no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Vemos el libro de Job, capítulo 37, verso 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer nosotros? Oír, que nos muestre, que nos diga qué decir, que nos ordenen las ideas. Por eso estaba notando que el intercesor tiene que tener una mente ¿qué? ¿Por qué renovada? Porque si no conoce, miremos Romanos 12, 2. Dice que si nosotros no tenemos la mente renovada, no vamos a poder entender la voluntad perfecta y agradable. Vamos a ir por la permisiva de Dios, no por la voluntad agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Cuándo yo voy a comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta? Cuando mi mente sea ¿qué? Renovada. Antes no. Diga conmigo, yo le tengo temor a mis propios pensamientos, a mis propias ideas. Al menos yo le tengo pavor a eso. Que yo piense y lo que yo pienso creo que es Dios y realmente no es el Señor. Pero es una bendición la intercesión, mis queridos y amados hermanos. Hacerlo bien. Ojalá que esta enseñanza que estamos recibiendo nos la apliquemos. Seamos una bendición. Que usted escuche al Señor y el Señor le muestre
y usted se pueda quedar callado y solamente orar eso y no va a pasar. Pues ya usted tocó el tema final. Es por qué vienen los contraataques. Por falta de preparación, ¿sí? Por falta de prudencia también. Y por nuestra condición de pecado. Debemos limpiarnos realmente. Para poder ser intercesores tenemos que estar limpios, tenemos que estar en santidad. Caso contrario, el enemigo va a usar eso en contra de nosotros. Muchas gracias, hermanos, y espero que sea de bendición para todos.